Mi casera llegó al juzgado bien confiada, con su tablet llena de pruebas y una sonrisa que no se le quitaba de la cara, pero bastó con que el juez le hiciera una sola pregunta para que se quedara callada. 4 meses antes, llegué a mi casa después del trabajo y me quedé helado. La señora Kraus, mi casera, estaba metida en mi cuarto, revisando mi closet y aventando mis cosas al suelo. Ya era la 5ª vez que lo hacía, y apenas llevaba 3 semanas viviendo ahí. ¿Qué está haciendo?, le pregunté. Ni siquiera me volteó a ver. Nomás checando que no haya guardado cosas donde no debo. Tiene que avisarme con 24 horas de anticipación si va a entrar. Así dice el contrato. Se me quedó viendo y soltó una carcajada. Es mi propiedad. No tengo que pedirte permiso para nada. Yo nomás me quedé parado sintiendo cómo se me subía la sangre al rostro. Ya antes me había movido los muebles, revisado mi correspondencia y hasta una vez dejó la puerta abierta como si no le importara que cualquiera se metiera. Intenté ser amable, pero esa noche ya no me aguanté y la saqué casi a empujones. Apenas estuvo fuera, le mandé la foto exacta de la cláusula del contrato donde dice que tiene que avisar antes de entrar. Me contestó de volada. Perdón, tienes razón. Discúlpame, no volverá a pasar. Me saqué de onda, pero me alivió. La siguiente semana ni se apareció por la casa. Pensé que ya se había arreglado todo. 7 días después, como cualquier otro día, me levanté para ir a trabajar. Justo un día antes le había pagado mi primera renta. Pero en la noche que regresé, la llave ya no jalaba. La intenté varias veces y de repente caí en cuenta. Cambiaron la chapa. Me asomé por un lado de la casa y ahí estaba toda mi vida tirada. La tele, ropa en bolsas de basura, mis trastes regados por la banqueta, todo en la calle. Y en ese momento sonó mi celular. Mensaje de la señora Krause. Me quedo con tu depósito por irte antes de tiempo. Tienes 1 hora para sacar tus cosas de mi propiedad. No sabía ni qué hacer. Sentí que se me iba el aire. Le hablé a mi hermano y por suerte me dejó quedarme con él. Al día siguiente llamé a un abogado. Eso fue un desalojo ilegal. Vamos a demandarla por $5,000. Presentamos la demanda y en eso comenzaron los mensajes de la señora Kraus. No sabes con quién te metiste. Te voy a aplastar en la corte. Quita la demanda o te vas a arrepentir. Esto ya lo he hecho muchas veces. Me pasé 2 semanas reuniendo absolutamente todo lo que podía servir como prueba. Llegó el día del juicio. Yo iba con toda la seguridad del mundo. Era un caso ganado. Hasta que vi a la señora Kraus y a su abogado. Ella con una carpeta de cuero gordísima, me volteó a ver con una sonrisa como de villana. El abogado se me acercó directo y también se veía seguro. Hoy presentamos una contrademanda, le dijo a mi abogado y le soltó los papeles. Su cliente le debe a la señora Krause $7,000 por daños. Mi abogado se puso blanco, me jaló aparte y empezó a revisar todo rápido. Esto no se ve bien, susurró. No estábamos preparados. Dice que hiciste un montón de hoyos en las paredes y que tiene pruebas. ¿Es cierto esto? Para nada. Ni he acabado de desempacar. La señora Kraus nos veía desde el pasillo, disfrutando cómo nos poníamos nerviosos. Favor de ponerse de pie para recibir al juez Whitmore. Entramos a la sala, yo con las manos temblando. Primero mi abogado presentó nuestro caso, el desalojo ilegal, las fotos de mis cosas en la calle, todo. El juez tomaba nota y asentía. Luego habló el abogado de la señora Kraus. Su señoría, mi clienta tenía motivos legítimos para desalojar. El acusado causó daños graves a la propiedad. Tenemos pruebas en video. Sacó la tablet y se la pasó al juez. La señora Kraus se paró al lado, confiada como siempre. El juez vio el video con calma. Yo de ahí no podía ver, pero le noté la cara, con el ceño bien fruncido. Su señoría, empezó la señora Kraus. Si ve la recámara puede observar los daños. El juez mirando la pantalla apenas y preguntó, ¿dónde? Yo no veo ningún hoyo en las paredes. Es que están detrás de los pósters que el acusado colgó para tapar los agujeros que hizo en mis paredes. El juez la miró fijo. ¿Están detrás de los pósters? Sí, su señoría. No quise quitárselos para no invadir su privacidad, pero ahí están. El juez soltó la tablet. ¿Y cuándo grabó este video? Mientras el acusado seguía viviendo ahí, su señoría. Se hizo un silencio larguísimo. Ya que menciona la privacidad, supongo que le pidió permiso para entrar a su cuarto y grabar el video, ¿correcto? Se le borró la sonrisa a la señora Kraus. Abrió la boca, pero no salía ni un sonido. Le hice una pregunta, señora Kraus. ¿Tenía permiso para entrar a grabar el video en su recámara? Es que, su señoría, es mi propiedad. Eso no le pregunté. ¿Sí o no? La señora empezó a voltear por todos lados, buscando cómo salir del apuro. Sí, su señoría. Sí le pedí permiso. Sentí que se me caía la cara. Mi abogado se paró de inmediato. Su señoría, la señora Krause está mintiendo bajo juramento. Y la otra, pálida, porque sabía bien que no era cierto. Entró a la casa de mi cliente sin permiso, grabó su recámara sin autorización, y ahora quiere usar ese video ilegal como base de una contrademanda falsa que difama a mi cliente. Tenemos pruebas aquí mismo. ¿Sigue diciendo que pidió permiso? A la señora Kraus ya de plano se le doblaban las piernas. El juez se inclinó hacia adelante y la miró directo. Insistió una vez más si estaba absolutamente segura de que me pidió autorización para filmar. Al principio se le atoraron las palabras y después balbuceó que sí, que claro que había pedido permiso, pero justo en la palabra definitivamente, la voz se le quebró.
todos escucharon que estaba mintiendo. Le temblaban las manos mientras se agarraba del estrado. Mi abogado se levantó tan rápido que hasta chirrió la silla y le llevó una carpeta completa al juez. Le mostró todos mis registros de llamadas y mensajes del tiempo que vivía ahí. Puro papel, una hoja tras otra. No había ni una llamada, ni un solo mensaje de la señora Kraus pidiendo permiso para grabar o entrar. Nada. Luego enseñó el contrato y leyó en voz alta la parte que dice que para entrar tiene que avisar con 24 horas de anticipación y que la señora Kraus rompió esa regla varias veces. El juez tomó los registros y los revisó con detalle. Se volteó a ver a la señora Krause y le pidió que explicara. Sí, como decía, me pidió permiso. ¿Dónde estaba la prueba? ¿Algún papel, mensaje, lo que fuera? La señora Krause empezó a revolver su carpeta desesperada. Se le caían las hojas y le temblaban las manos. Su abogado trató de ayudar, susurrándole al oído, pero ni así, ella seguía buscando algo que simple y sencillamente no existía, mientras el juez esperaba. Toda la sala estaba a la expectativa. Al final, ella dejó de buscar entre sus cosas y simplemente se quedó parada, derrotada. Mi abogado todavía no terminaba. Sacó su celular y le mostró algo en la pantalla al juez, explicando que era el mensaje de texto que la señora Kraus me mandó después de que la encaré por haberse metido sin permiso. Lo leyó en voz alta para que todos pudieran escucharlo. Ella ya se había disculpado, admitió que yo tenía razón y prometió que no volvería a suceder. El juez Whitmore tomó el teléfono y revisó el mensaje él mismo. Volteó a ver a la señora Kraus con cara de no dar crédito a lo que veía. Le soltó una pregunta súper directa. ¿Cómo puede decir que tenía mi autorización para grabar si ahí mismo me pide disculpas por haberse metido sin permiso? ¿Eso cómo se supone que tiene sentido? La cara de la señora Kraus se puso roja, como jitomate. Empezó a hablar rapidísimo, diciendo que ese texto era por otra cosa totalmente diferente, que la disculpa era por otro asunto, que la grabación no tenía que ver con las otras veces que entró. El juez Whitmore levantó la mano y la paró en seco. Sin titubear, declaró que el video había sido obtenido de manera ilegal, que así se habían violado mis derechos como inquilino y mi legítima expectativa de privacidad, así que no se podía usar para justificar ninguna de las acusaciones en su contrademanda. La señora Kraus parecía a punto de desmayarse y su abogado reaccionó al instante, intentando remediar el desastre diciendo que, independientemente de cómo se hubiera conseguido el video, los supuestos daños seguían presentes, que los hoyos en la pared existían y alguien debía revisarlos. Mi abogado se levantó de inmediato y le dijo al juez que alegatos sin pruebas comprobables no eran evidencia, así que pidió una inspección independiente por parte de un perito asignado por el propio tribunal para dejar constancia real del estado de las paredes. El juez Whitmore asintió y estuvo de acuerdo. Ordenó que dieran acceso al inmueble en un plazo máximo de 48 horas para que el perito externo pudiera revisar y documentar todo con fotos con los dos abogados presentes en la inspección. La señora Kraus parecía a punto de colapsar. El color se le fue de la cara en segundos. Ella sabía que detrás de esos pósters no había ningún hoyo. Estaba clarísimo que el perito no iba a encontrar nada raro. Su abogado intentó decirle algo al oído, pero ella solo negó con la cabeza. El juez Whitmore anunció que la audiencia se suspendía 3 días por la inspección. Golpeó el mazo y todos nos levantamos. Yo salí de ahí sintiendo que al fin podía respirar, como si por fin se me quitara el peso del pecho que llevaba semanas apretándome. En el pasillo, mi abogado me alcanzó y poniéndome la mano en el hombro me dijo, esto se volteó a nuestro favor en cuanto ella mintió bajo juramento. Todo cambió ahí adentro. 2 días después, yo estaba en casa de mi hermano, tratando de pensar en cualquier cosa menos en la dichosa inspección, cuando de repente vibra mi celular. Mensaje de mi abogado. El perito acababa de llegar a la casa y ambos abogados ya estaban ahí. Yo no podía estar presente, pero él me prometió tenerme bien informado. Durante la siguiente hora, mi celular no paró de sonar. Mensaje tras mensaje. Estaban revisando la sala. Todo normal. Luego la cocina. Puro desgaste de uso. Después el baño. Sin sorpresas. Finalmente, entraron a mi antiguo cuarto. Ese era el momento de la verdad. El perito fue directo a la pared donde solían estar mis pósters, mientras todos miraban cómo iba despegando uno por uno con cuidado. La señora Kraus se quedó en una esquina, brazos cruzados. Según mi abogado, se veía hasta pálida. Levantan el primer póster. La pared estaba perfecta, solo unas marquitas de cinta adhesiva. El segundo igual, nada. Siguió con los demás y cada parte salía sin ningún hoyo ni daño. Solo las típicas marcas mínimas de cinta. Mi abogado me mandó una foto. Le hice zoom y vi perfecto la parte detrás de mi póster de película. Lisa, intacta, tal como la dejé. La señora Kraus, queriendo salvar la situación, intentó alegar que el perito no estaba revisando los puntos correctos, pero solo había 4 paredes y el perito checó cada centímetro, sacando fotos de todos los ángulos, documentando marquitas y restos de cinta, midiendo paredes, revisando hasta donde antes había muebles. Nada, ni un solo hoyo, ningún daño, solo la pared de un cuarto de alguien que vivió ahí 3 semanas. 1 hora después, mi abogado me mandó las fotos finales. Fui revisando una a una y todas igual, lisas, con alguna marca leve de cinta, pero sin daños. Todo tal y como lo dejé cuando la señora Kraus me echó mis cosas a la calle. Mi abogado me contó que ella otra vez intentó decirle al perito que estaba revisando mal los lugares, pero pues no había para dónde hacerse. La recámara solo tenía 4 paredes y cada una fue revisada y fotografiada, hasta en los soclos.
Nada, ni un solo agujero, ningún daño. Solo un cuarto completamente normal. Al día siguiente me llegó el reporte oficial del perito en PDF. Me senté en la mesa de la cocina de mi hermano a leerlo completo. Decía clarito que no había ninguna evidencia de los daños graves que acusaba la contrademanda. Únicamente unas marcas leves típicas del uso normal, un agujerito de clavo de un cuadro, seguramente de algún inquilino viejo, y ya, puro desgaste regular de haber vivido ahí. El perito tomó medidas, documentó todo por hora, hasta el tipo de residuo de cinta dejó anotado. Bien hecho, profesional y detallado, echando abajo de un golpe todas las mentiras de la señora Krause sobre los docenas de hoyos en la pared. 3 días después regresé al juzgado, ya sin el pánico de la vez pasada, aunque sí con el estómago apretado. El juez Whitmore ya nos esperaba con los papeles regados frente a él, el reporte de la inspección, que claramente ya había leído. Su cara decíalo todo. Miró a la señora Krause, luego al abogado de ella, después de nuevo a los papeles. Nada de sonrisas. Ella estaba sentada en su mesa, viéndose más pequeña que nunca, con su carpeta cerrada y volteando a ver a su abogado como si esperara que arreglara lo imposible. Pero ya no había nada que hacer. La evidencia era irrefutable. Mi abogado se paró y le presentó al juez el reporte de la inspección, explicando cada página con calma, las fotos de las paredes impecables, las notas súper detalladas del inspector, las medidas, las fechas y horas, todo al pie de la letra. Apenas terminó mi abogado, el de la señora Krause saltó de inmediato, queriendo argumentar que yo debía haber arreglado las paredes antes de la inspección. Mi abogado lo paró en seco y aclaró que yo ni siquiera tenía acceso a la casa desde que la señora Krause me había corrido de manera ilegal. Me dejó fuera, mi llave ya ni abría. ¿Cómo se supone que iba a arreglar algo si ni entrar podía? El abogado de la señora Krause solo balbuceaba, tratando de inventar algo que cuadrara. El juez Whitmore levantó la mano, y de inmediato todos nos quedamos callados. Miró directo a la señora Krause y le lanzó una pregunta bien clara. ¿Está diciendo que, de alguna manera, me metí de forma ilegal a la propiedad de la que me había sacado indebidamente solo para arreglar unos daños que, en realidad, me favorecen en el juicio contra usted? La señora Krause se quedó con la boca abierta. Quiso responder, pero se arrepintió y mejor volteó a ver a su abogado, quien ni siquiera quiso hacer contacto visual. Volvió a mirar al juez, pero no pudo sacar ni una palabra. Se dio cuenta de lo ridículo que sonaba todo eso. Yo metiéndome a la casa a arreglar paredes nada más para comprobar que no las dañé. El juez esperó. La señora Krause siguió en silencio y mi abogado aprovechó el momento. Desvió el tema hacia el desalojo ilegal, mostrando las fotos de mis cosas regadas en la banqueta, la tele en la calle, mi ropa en bolsas de basura, todo lo que tenía, aventado como si fuera desperdicio. Después sacó el mensaje de texto donde la señora Krause me decía que se iba a quedar con mi depósito y que tenía 1 hora para sacar mis cosas. Lo leyó fuerte y claro, para que todos escucharan. Explicó que eso era claramente una venganza, porque yo hice valer mi derecho de que me avisara con 24 horas de anticipación antes de entrar. Me defendí. No la dejé meterse a mi cuarto cuando empezó a revisar mis cosas, y le mandé el apartado del contrato donde decía que necesitaba mi permiso para entrar. 7 días después, cambió chapas y me dejó fuera. El juez Whitmore vio las fotos, leyó el mensaje y luego le preguntó de frente a la señora Krause por qué cambió las cerraduras y sacó mis pertenencias sin llevar el proceso legal de desalojo. Por fin, la señora Krause habló. Afirmó que él abandonó la propiedad. Simplemente se fue. Ya no quería vivir ahí. El juez Whitmore alzó las cejas y mi abogado sacó en ese momento mis estados de cuenta mostrando que pagué la renta del primer mes, justo el día antes del desalojo ilegal, además de mi horario de trabajo para comprobar que seguía viviendo ahí todo el tiempo. Hasta mi hermano presentó una declaración contando que lo llamé esa misma noche cuando encontré todo mi tiradero en la calle. La historia del abandono no le duró ni un segundo. Intentando dar batalla, el abogado de la señora Krause se paró argumentando que cuando yo saqué físicamente a la señora Krause de mi cuarto, se trató de una agresión y que eso justificaba el desalojo inmediato sin seguir el proceso. Decía que se sintió amenazada y tuvo que actuar rápido. Mi abogado reaccionó sin dudar. Mi cliente tenía todo el derecho de sacar de su hogar a un intruso. La señora Krause entró a su cuarto sin permiso, tampoco avisó, y encima estaba revisando su closet y tirando sus cosas al piso. No hubo agresión ni amenaza. Simplemente la acompañó hacia la puerta de su espacio privado y cerró. Eso no es agresión. Es la defensa de su hogar frente a alguien que violaba sus derechos como inquilino. El juez Whitmore tomó el contrato de arrendamiento y lo revisó con calma, y todos se quedaron esperando en silencio. Al terminar, dejó el contrato en la mesa y habló. Aunque hubiera cometido alguna falta, la señora Krause estaba obligada a avisar por escrito, dar oportunidad de corregir o llevar el caso ante el juez. No respetó nada de eso. Cambió las chapas y echó las cosas a la calle. Mi abogado se levantó y pidió el pago completo de los $5,000 que habíamos solicitado, el regreso de mi depósito retenido sin motivo, los gastos del juicio y los honorarios de abogado, todo por tener que defenderme de una contrademanda falsa. Argumentó que la hostilidad de la señora Krause empezó desde el día en que llegué, abrir mi correspondencia, mover mis muebles, meterse a mi cuarto 5 veces en menos de un mes, y cuando me defendí, respondió con el desalojo ilegal. Eso me afectó mucho. Perdí mi casa, tuve que irme a vivir a casa de mi hermano, faltar al trabajo para poder atender el juicio y gastar en mi defensa por acusaciones que no eran ciertas. Todo por ser un inquilino que sí conocía sus derechos y no tenía miedo de defenderlos. El abogado de la señora Krause intentó calmarla, le susurró algo al oído,
Y luego, viendo al juez, dijo: «Su señoría, a lo mejor podemos llegar a un arreglo. Mi clienta está dispuesta a regresar el depósito completo y retirar la contrademanda si el demandante acepta dejar la demanda principal». El juez Whitmore soltó la pluma y lo miró serio. «Así no se hacen las cosas aquí, licenciado. Su clienta acaba de mentir bajo juramento en mi tribunal. Presentó reclamos falsos y usó pruebas obtenidas de manera ilegal. Ya estamos demasiado lejos de llegar a un trato». El abogado de la señora Krause se quedó callado. Volteó a verla y luego regresó la mirada al juez. Mi abogado no dijo una palabra, pero bien se le notaba la sonrisa contenida. El juez fue apilando sus notas con calma. El silencio era total, nadie se movía. Escuché toser a alguien al fondo y el reloj seguía avanzando. La señora Krause no despegaba la mirada de la mesa. Su abogado solo revolvía papeles porque ya no encontraba qué hacer. Por fin, el juez Whitmore alzó la mirada. «Estoy listo para dictar sentencia. No necesito escuchar más». Sentía las manos temblorosas, pero ahora era diferente. Ahora sí sentía que iba a ganar. El juez se puso los lentes, repasó sus notas y luego empezó a hablar. Respecto al reclamo de desalojo ilegal, fallo a favor del demandante. La evidencia muestra claramente que la señora Krause cambió chapas y retiró las pertenencias del inquilino sin seguir el proceso legal. No dio aviso por escrito, no fue ante el juez, simplemente tomó la ley en sus propias manos. Se quedó viéndola de frente. Adjudicó al demandante los $5,000 que solicitó. Además, la señora Krause tendrá que devolverme de inmediato el depósito de seguridad de $1,200, tal como dice el contrato que presentamos de prueba. También va a tener que pagar todos los honorarios de abogado que tuve que cubrir por defenderme de su contrademanda fraudulenta. Mi abogado anotaba todo en chinga. Yo nomás me quedé ahí sentado, tratando de procesar lo que acababa de pasar. $5,000, más mi depósito, más los honorarios. Gané absolutamente todo, pero el juez Whitmore no había terminado. Respecto a la contrademanda de la señora Krause, la desecho de plano. No hay pruebas de que existan los supuestos daños a la propiedad. El reporte de inspección deja muy claro que eso es falso. Más importante todavía, la evidencia en video se grabó entrando ilegalmente a la casa del inquilino. La señora Krause rompió el contrato y se pasó por el arco los derechos del inquilino al meterse sin permiso y estar grabando sin su consentimiento. El juez hizo una pausa y se quitó los lentes. «Señora Krause, presentar acusaciones falsas es una total pérdida de tiempo y recursos para este juzgado, además de que le echa encima una bronca innecesaria al demandado, que luego tiene que gastar lana y tiempo defendiéndose de cosas inventadas. Pensé en sancionarla por desacato, pero decidí no hacerlo. De todos modos, quiero que le quede muy claro lo grave que fue lo que hizo hoy aquí». El abogado de la señora Krause ya estaba de pie, recogiendo sus cosas, moviéndose tan rápido como si quisiera salir volando, pero el juez Whitmore levantó la mano. «Licenciado, por favor tome asiento. Todavía no termino». El abogado se congeló y se volvió a sentar despacito, con la cara roja de la pena. El juez Whitmore se inclinó hacia adelante. «Quiero que ambos entiendan una cosa. Presentar pruebas falsas es algo muy serio. Mentir bajo juramento también lo es. Este tribunal depende de que los testigos digan la verdad para que la justicia realmente funcione. Si los testigos mienten, si los abogados meten pruebas falsas, todo el sistema se va al traste». Miró a la señora Krause. «Usted se paró enfrente de mí y juró que tenía permiso para grabar ese video, pero tenemos los mensajes de texto que demuestran que eso es mentira. Incluso se disculpó por haberse metido sin autorización y aún así vino aquí a mentir otra vez». Luego volteó al abogado. «Y usted tiene la obligación de revisar la evidencia antes de presentarla. Metió una contrademanda por unos daños que ni existen. Espero mucho más de los abogados que pisan mi sala». El abogado solo asintió y bajó la cabeza. La señora Krause miraba fijamente a la nada. El juez Whitmore tomó otra hoja. «Voy a enviar este caso a la fiscalía para que lo revisen. Ellos decidirán si se levanta una acusación de perjurio contra la señora Krause». La señora Krause se puso lívida y se aferró a la mesa. Su abogado intentó calmarla poniendo la mano en su hombro, pero ella se la quitó de golpe. Me di cuenta que esto no se había acabado para ella. A pesar de haber perdido el juicio civil, realmente podría enfrentarse a cargos penales. El juez Whitmore se levantó. «Se levanta la sesión». Todos nos pusimos de pie mientras él salía por la puerta de atrás de su escritorio. Apenas se fue, el abogado de la señora Krause agarró su portafolio y se salió rápido. Ni la volteó a ver. Ella se quedó ahí sentada sola, todavía un minuto, hasta que por fin se levantó despacio y salió por la puerta trasera. Volteé a ver a mi abogado y estaba sonriendo. Nos fuimos juntos del juzgado y bajamos por las escaleras. El sol estaba infernal después de tantas horas encerrados. Al llegar a la banqueta, mi abogado me dijo: «Conseguir la sentencia es una cosa, cobrar el dinero es otra bronca muy distinta». Lo miré de volada. «¿Cómo que otra bronca? El juez ya dijo que tiene que pagar». Asintió y contestó: «Sí, pero ahora hay que lograr que de veras pague. Si no lo hace en 30 días, toca meter más trámites. Hay dueños que intentan esconder el dinero o derechamente no pagan. He visto esto un montón de veces. Cobrar a veces tarda meses». Eso me sacó de onda porque yo sí necesitaba la lana. Ya llevaba semanas quedándome con mi hermano y le debía la renta. Y todavía tenía que buscar un lugar donde vivir. Mi abogado, al verme la cara, trató de calmarme. «No te me estreses.
La mayoría paga en cuanto pierde el caso, sobre todo si hay amenaza de cargos por perjurio. Lo más seguro es que sí pague. Pasaron 2 semanas y yo me la pasaba checando el buzón diario. Mi hermano ya hasta me decía que me tranquilizara, pero era imposible, hasta que un día, llegando del trabajo, veo un sobre grandote del despacho de la señora Kraus. Lo abrí ahí mismo en la calle. Venía un cheque por $6,200, mi depósito más los $5,000 de daños. Venía también una carta corta diciendo que los honorarios del abogado los cubrirían aparte, directo con mi abogado. Le llamé inmediato. Contestó al primer timbrazo. Ya llegó el cheque. Sonaba sorprendido. ¿Tan rápido? Yo pensé que íbamos a tener que meter una orden de ejecución. Se escuchaba que tecleaba en la compu. Seguro lo de la fiscalía sí la espantó. Le urge quedar bien para evitarse broncas. Al otro día fui al banco a depositar el cheque y después pasé con mi abogado para pagarle lo suyo. Le pagué $1,800 por todo, pero bien valía la pena. Luego pasé a casa de mi hermano. Cuando llegué estaba en la cocina haciendo la cena. Le di $800 en efectivo. ¿Y esto? Me preguntó. Es la renta por dejarme quedarme aquí y un extra por aguantarme con todo mi estrés. Trató de regresármelo, pero no lo dejé. Me había salvado cuando no tenía dónde caerme muerto. El resto del dinero, como $3,000, lo metí directo a una cuenta de ahorros que abrí para emergencias. Juré que nunca más iba a estar tan desprotegido, dependiendo de un mal casero para no quedarme en la calle. Ese dinero era mi colchón. Significaba poder salirme a tiempo de una mala situación. Era mi carta de seguridad. Al día siguiente le hablé a mi abogado para ver qué seguía. Me dijo que fuera a su despacho para presentar una queja oficial ante la Junta Estatal de Arrendamientos. Fui esa misma tarde y ya tenía todos los papeles listos. Nos sentamos en su escritorio y me fue explicando cada parte. El formulario pedía las fechas de las violaciones, descripciones de todo lo que pasó y cualquier evidencia. Escribí las 5 veces que la señora Kraus entró sin permiso, lo del desalojo ilegal, los daños inventados, todo. Mi abogado anexó copias de mensajes, el contrato y la sentencia. Me explicó que con esta queja quedarían los antecedentes públicos, así que cualquier inquilino que buscara información podría saber lo que hizo la señora Kraus antes de firmar con ella. La junta iba a investigar y podía ponerle una multa o incluso suspenderle la licencia si detectaban faltas. Mandamos todo por internet y en minutos ya teníamos el número de folio. 3 días después me llamó la Junta de Vivienda. Una abogada del área jurídica me buscó porque quería agendar una entrevista para tomar mi declaración a detalle. Nos vimos la siguiente semana en un edificio de gobierno y me llevó a una sala chiquita donde grabó todo lo que platicamos. Me fue haciendo preguntas muy concretas sobre cada violación. ¿Cuántas veces se metió la señora Kraus sin avisar? ¿Qué hacía cada vez? ¿Cómo fue el desalojo ilegal? ¿Y qué pruebas tenía yo? Estuvimos ahí casi 2 horas. Me avisó que iban a abrir una investigación formal y que contactarían a la señora Kraus para escuchar su versión. Le pregunté cuánto tiempo iba a tardar todo y me dijo que normalmente estos casos se resolvían en varios meses. Mientras eso avanzaba, empecé a buscar departamento porque ya estaba harto de vivir con mi hermano, aunque nunca se quejó. Yo necesitaba volver a tener mi propio espacio, pero esta vez quise ser mucho más cuidadoso. Me la pasaba horas revisando portales con reseñas de caseros y checando los registros públicos de quejas. Mi hermano me ayudó a armar una hoja de Excel con calificaciones de los lugares, historial de quejas y datos de contacto. Salíamos juntos los fines de semana a ver departamentos. El primero tenía reseñas buenísimas, pero llegamos y el edificio casi se caía solo. El segundo estaba bonito, pero tenía 3 quejas en la junta de vivienda de anteriores inquilinos. El tercero, desde el principio, el casero no me dio buena espina y mi hermano pensó lo mismo, así que decidimos seguir buscando. En total, vimos como 15 departamentos en 3 semanas. Un día di con uno administrado por una empresa de gestión, no por una sola persona. Tenía buenas reseñas, no había reportes negativos y manejaban todo con procesos súper claros y profesionales. Hice cita y fui con mi hermano. La administradora nos recibió. Llevaba todo perfectamente organizado y nos explicó bien los términos del contrato. Resolvió cualquier pregunta sin ponerse a la defensiva. Tenían un portal para mantenimiento, una línea de emergencias las 24 horas y pedían aviso por escrito para cualquier inspección. El contrato era claro, nada raro. Ese mismo día llené la solicitud y me aprobaron en menos de una semana. El día de la mudanza fue increíble. Después de tantos meses de vivir con incertidumbre, renté una camioneta y mi hermano me ayudó a cargar todo. La mayoría de mis cosas seguían guardadas desde el desalojo ilegal. Estuvimos subiendo cajas por 3 pisos de escaleras varias horas. Antes de ponerme a desempacar, me pasé por todo el depa con el celular tomando fotos y videos de cada rincón, cada electrodoméstico, hasta de los rayones y marcas que ya tenía el lugar. Todo lo dejé bien documentado con fecha y hora para que no hubiera dudas de cómo me lo entregaron. Esa lección ya la había aprendido a la mala con la señora Kraus. Mi hermano pidió una pizza y cenamos ahí, sentados en el piso entre las cajas. Me dijo, estoy orgulloso de cómo resolviste todo. Las primeras semanas en mi nuevo depa fueron súper tranquilas. El casero era serio y respetaba todo. Cuando había una inspección rutinaria, me llegaba un correo con las 24 horas de antelación exactas. La administradora siempre tocaba la puerta antes de entrar, aunque ya le hubiera dado permiso. Checó los detectores de humo, tomaba notas y se despedía amablemente. Fue un alivio vivir en un lugar así, sin miedo de que alguien se metiera a mis cosas o invadiera mi privacidad. Después de meses tan pesados, al fin podía estar tranquilo en mi casa. Como 6 semanas después de mudarme, me llamó la fiscalía.
Un fiscal quería verme para decidir si presentaban cargos penales contra la señora Krause por perjurio. Fui a sus oficinas, me recibió en una sala pequeña con copia de la transcripción de mi caso. Me explicó que mentir bajo juramento es grave y estaban considerando los cargos porque era clarísimo que la señora Krause mintió sobre haber recibido permiso para grabar en mi cuarto. Me dijo todo lo que implicaba cooperar. Tendría que volver a declarar, quizá en una audiencia preliminar y tal vez hasta en un juicio. Me comentó, los casos de perjurio son difíciles de probar porque hay que demostrar que la persona mintió a propósito, no nada más que se equivocó, pero en tu caso las pruebas son fuertes porque la señora Krause literalmente me mandó un mensaje pidiendo perdón por entrar sin permiso y luego en el juzgado dijo que sí tenía permiso. Le pregunté cuánto tiempo tomaría y me respondió que armar bien el caso podría llevar varios meses. Decidí cooperar porque la señora Krause tenía que enfrentar las consecuencias de mentir en la corte. Ella pensó que podía inventar lo que fuera y que el juez le creería todo. Al fiscal le cayó bien mi decisión y me dijo que me mantendría informado conforme avanzara el caso. Mientras tanto, la investigación de la Junta de Vivienda seguía. La abogada que me entrevistó me llamó para darme noticias. Encontramos varias quejas de otros inquilinos por violaciones similares. Al parecer, la señora Krause tenía de costumbre meterse a los departamentos sin avisar, revisar las cosas de la gente y tomar represalias contra quienes la denunciaban. Lo que viví yo no era la excepción, pero sí fui la primera persona que la enfrentó en la corte en vez de salirse en silencio. Oír esto me dio coraje, pero también sentí alivio de no haberme quedado callado. 2 meses después de meter la queja, terminó la investigación de la Junta. Determinaron que la señora Krause violó varios artículos del Código Estatal de Arrendadores e Inquilinos. Le pusieron una multa de $2,000 por las violaciones que se comprobaron en mi caso, le suspendieron la licencia para rentar por 6 meses y le obligaron a tomar un curso de capacitación antes de poder volver a rentar. Mientras estaba suspendida, no podía rentar propiedades ni cobrarle renta a sus inquilinos actuales. La Junta me mandó copia de la resolución y leí las 12 páginas donde detallaron cada infracción, citaron las leyes y explicaron el motivo de cada sanción. Me dio mucha satisfacción ver que al fin le imponían consecuencias oficiales, mucho más allá del dinero que me tuvo que devolver. Como 3 semanas después, checando mi buzón, encontré un sobre con letra a mano y sin remitente. Lo abrí ahí en la banqueta y era una carta de alguien que se llamaba Jonathan. Me contó que él también había rentado con la señora Krause hace 2 años, que se enteró de lo mío por la investigación y quería agradecerme por haberla enfrentado. Me contó que la señora Krause le hizo exactamente lo mismo. Se metía a su departamento sin avisar y revisaba sus cosas. Cuando él se quejó, le empezó a hacer la vida tan pesada que al final mejor se fue antes de tiempo, perdiendo su depósito. Al leer su carta me cayó el 20 de cuánta gente habrá pasado por algo igual durante años. Personas que simplemente tiraron la toalla y se fueron porque enfrentarse parecía demasiado complicado. Jonathan escribió, ver que alguien en serio le ganó en la corte me ayudó a sentir que no estaba solo, que no fue mi culpa no haberla parado. Doblé la carta, me la guardé en la bolsa y me regresé a casa sintiéndome orgulloso de no haberme dejado. Al día siguiente fui con mi abogado a firmar los últimos papeles para que me dieran el dinero que la señora Krause me debía. Tenía la puerta abierta y me saludó con una sonrisa enorme. Cosa rara porque esos trámites casi siempre son súper fríos. Me dijo, ya hay otros 2 ex-inquilinos que metieron quejas formales contra la señora Krause ante la Junta de Vivienda y los 2 dijeron que se animaron por tu caso. Además, me comentó que le daba mucho gusto que me hubiera defendido y no me hubiera dejado, porque justo por eso más personas estaban consiguiendo justicia. Me explicó que caseros como la señora Krause casi siempre salen ganando porque la mayoría de los inquilinos no conocen sus derechos, no les alcanza para pagar un abogado o simplemente les da miedo que todo se ponga todavía peor. Pero cuando alguien sí da la batalla y gana, motiva a los demás a hacer lo mismo y demuestra que sí se puede. Me dio copias de las nuevas denuncias y mientras esperaba en su oficina me puse a leerlas. Eran historias prácticamente calcadas a la mía. La señora Krause se metía sin permiso, hurgaba en las cosas, y cuando intentaban ponerle un alto, tomaba represalias. Un chavo contó que le revisó el escritorio y le leyó la correspondencia personal. Cuando él puso una chapa nueva en la puerta de su cuarto, doña Krause lo desalojó a la mala, igual que a mí. La otra era una mujer que contaba que la señora Krause le acomodó los muebles y los gabinetes de la cocina cuando ella estaba en el trabajo, dizque buscando plagas, y al final se quedó con todo el depósito, inventando daños que ni existían. Leer esas historias me dio mucho coraje, porque llevaba años haciendo lo mismo, pero también me alivió saber que mi caso ayudó a frenarla y que ya no iba a seguir fregando a más gente. Mi abogada me dijo que la Junta de Vivienda ya se estaba tomando el tema en serio y que a la señora Krause le iban a caer más sanciones, aparte de las que ya le habían puesto. Ya habían pasado 4 meses desde la vez que llegué y encontré todas mis cosas aventadas en la banqueta. Ahora estaba en mi nuevo depa. Era sábado en la mañana, con mi café en la mano, por fin sintiéndome tranquilo después de tanto tiempo. Este lugar es más chico que la casa de la señora Krause, pero lo maneja una inmobiliaria que sí es seria, con reglas claras y trato profesional. Mi arrendador siempre avisa cuando va a ir, responde rapidísimo si hay algo que arreglar y jamás se mete en mis cosas. Por fin puedo concentrarme en mi trabajo sin estar todo el tiempo con el pendiente de que me vayan a mover las cosas o que alguien invada mi privacidad. Hasta mi jefe lo notó, me dijo que había mejorado mucho y me dio un proyecto importante, de esos que nunca me habrían soltado cuando andaba estresado y desvelado. Miré todo a mi alrededor, la tele, los trastes, la ropa, todo en orden.
y me cayó el 20 de lo difícil que es sentirte seguro en tu propia casa. Cuando no tienes esa seguridad, todo se complica porque vives a la defensiva, esperando el siguiente atropello. Ahora llego, me relajo y esa paz lo cambia todo. Justo iba a dejar mi taza en el fregadero cuando sonó el teléfono. Era la fiscalía. Contesté y el fiscal me dijo que sí iban a seguir con cargos penales contra la señora Kraus por mentir bajo juramento en el tribunal. Me explicó que tenía que regresar a testificar en una audiencia previa y si se llegaba a juicio, también ahí. Pero ahora ya me sentía totalmente seguro y listo. El fiscal me dijo que tenían pruebas súper contundentes porque la señora Kraus hasta se disculpó por escrito por haberse metido sin permiso, y luego en la corte juró que sí tenía permiso, así que la mentira era clarísima. Me fue diciendo qué esperar en la audiencia, y comentó que probablemente sería en unas 6 semanas en cuanto terminaran el expediente. Le dije que claro que estaba dispuesto a testificar porque la señora Kraus tenía que afrontar consecuencias reales y entender que no podía inventar lo que fuera y confiar en que el juez le creería. Pareció conforme y me dijo que en cuanto estuviera la documentación y la fecha, me la mandaría. Al colgar, me senté en el sillón y sentí, ahora sí, que de verdad estaba llegando la justicia, no solo por haberme devuelto mi dinero, sino porque la señora Kraus finalmente iba a tener que rendir cuentas por saltarse la ley. Unos días después me llamó mi abogada. El abogado de la señora Kraus la contactó para pedir un acuerdo. Querían que admitiera haber entrado sin permiso a cambio de que la fiscalía retirara los cargos penales. Mi abogada me explicó que eso ya no era decisión mía, porque los delitos penales son entre el Estado y el acusado, así que el fiscal decidiría si aceptaba o no. Me dijo que la señora Krause claramente estaba preocupada por lo del perjurio, porque mentir en la corte es un delito grave y podría terminar en la cárcel, así que buscaba zafarse admitiendo un error menor. Le pregunté a mi abogada cómo veía el asunto y me dijo que dependía de qué tan fuerte sintiera el fiscal su caso y si valía la pena llegar a juicio. También me recordó que yo ya había ganado la parte civil y recuperado mi dinero, así que lo que le pasara a la señora Kraus de aquí en adelante ya era extra. Le comenté que esperaba que el fiscal no la fuera a dejar ir así de fácil nada más, porque por fin estaba dispuesta a decir la verdad, aunque entendía que ya no estaba en mis manos. 2 semanas después, el fiscal me habló para actualizarme del caso penal. Me explicó que probar el perjurio en la corte es complicado porque hay que demostrar que la persona sabía perfectamente que estaba mintiendo y lo hizo de manera intencional, no solo que se equivocó o se le fue el dato. Aunque todo apuntaba claramente en contra de la señora Kraus, el fiscal terminó ofreciéndole un acuerdo para que aceptara un cargo menor por haber hecho declaraciones falsas en el juzgado. Me explicó que, aunque no era tan grave como el perjurio, seguía contando como antecedente penal, solo que implicaba castigos más leves, así que la señora Kraus decidió aceptar para no arriesgarse a un juicio donde sí podía terminar en la cárcel. Me dijo que lo veía como un buen resultado. De esta forma, la señora Krause tenía que reconocer formalmente lo que hizo y enfrentaba consecuencias reales, pero yo me evitaba pasar por la pesadilla de otro juicio larguísimo. Le pregunté qué castigos le pondrían y me aclaró que, aunque la decisión final era del juez al sentenciar, el acuerdo ya incluía propuestas como una multa, libertad condicional y varias horas de servicio comunitario. Como parte del trato, la señora Krause tenía que pagar multas adicionales, aparte de la deuda que ya arrastraba conmigo por el juicio civil. Además, le prohibieron ser arrendadora durante 2 años completos, es decir, durante ese tiempo no podía rentar ninguna de sus propiedades ni recibir renta alguna. El fiscal me señaló que esto era algo fuerte, porque la señora Kraus vivía prácticamente solo de eso y tenía varias casas arrendadas, así que iba a ser un golpe duro para ella quedarse sin ese ingreso tanto tiempo. Aparte, iba a tener que cumplir 1 año de libertad condicional, con la obligación de presentarse con un oficial regularmente y seguir reglas bastante estrictas, y si violaba esa libertad condicional, aún podía acabar en la cárcel. Por si fuera poco, la jueza la sentenció a 200 horas de servicio comunitario que debía completar en el lapso de 1 año. El fiscal me mandó toda la papelería con los detalles del acuerdo y me puse a revisar cada página con calma para entender perfectamente a qué se estaba comprometiendo la señora Krause y qué consecuencias iban a caerle. La audiencia de sentencia fue un martes por la mañana, unas 6 semanas después de que cerraron el trato. Pedí permiso en mi trabajo y manejé al centro hasta el juzgado, por las mismas puertas en las que meses antes se había resuelto mi caso de desalojo ilegal. Dentro de la sala me senté a esperar a que llegara la señora Kraus con su abogada. Cuando entró, la noté distinta, más encogida, cero la seguridad que tenía antes cuando me amenazaba con su contrademanda inventada. El juez Whitmore entró y todos nos pusimos de pie. Lo reconocí al instante como el mismo que la había cachado mintiendo bajo juramento en mi caso. Se sentó, le echó un vistazo a los papeles de la sentencia y luego se dirigió directo a la señora Kraus para hablarle sobre qué tan grave considera el tribunal tanto las mentiras bajo juramento como el perjurio. Dijo que recordaba perfectamente mi caso y cómo la señora Krause trató de usar videos obtenidos ilegalmente para inventar cargos en mi contra. Explicó que mentir en la corte afecta todo el sistema y dificulta a los jueces distinguir qué es verdad y qué no en disputas legales. Aprobó todos los términos del acuerdo, las multas,
la libertad condicional, el servicio comunitario y la prohibición de rentar sus propiedades por 2 años. Le dejó claro que tuvo suerte en que la fiscalía le ofreciera ese trato, porque la evidencia era contundente y que si llegaba a saltarse alguna condición de la libertad condicional, no se iba a salvar de regresar al banco de los acusados y podría terminar tras las rejas. La señora Krause solo asentía y contestó con una vocecita nerviosa, nada que ver con la soberbia de antes, cuando hasta se reía en mi cara mientras yo luchaba por mis derechos de inquilino. El juez Whitmore cerró la sesión, y al salir, por primera vez sentí que realmente se había hecho justicia, no solo por recuperar lo que me debía, sino porque al fin alguien pagaba por creerse intocable. Ya afuera, cuando iba de camino al coche, alguien me gritó para preguntarme si yo era el que había demandado a la señora Krause. Me volteé y reconocí a alguien más o menos de mi edad. Se veía algo nervioso, y me dijo que también había sido su inquilino y que puso una queja en la oficina de vivienda. Acabamos en una cafetería cerca platicando sobre todo lo que vivimos por culpa de la señora Krause. Me contó que ella se metía a su departamento cuando él no estaba, revisaba su correspondencia personal y que, al confrontarla, le inventó infracciones y hasta lo amenazó con sacarlo. Al final él mismo decidió irse, perdiendo su depósito, porque sentía que nadie lo iba a ayudar, pero después supo de mi caso y se dio cuenta de que no era el único. Platicar con él me alivianó porque supo perfecto a lo que me refería cuando le conté lo pesado y desgastante de lidiar con una persona que se siente dueña no solo del edificio, sino de la vida de los demás. Intercambiamos teléfonos y me agradeció varias veces por haberme animado a pelear, diciéndome que con eso sintió menos culpa por lo que a él le pasó. Le respondí que no era culpa suya, que la señora Krause llevaba años haciendo lo mismo con quien podía, confiando en que la gente se iría sin pelear nada. Acabamos el café y caminamos a los coches, y sentí alivio de que, dentro de todo lo feo, al menos algo bueno salió de esto. Ese fin de semana, mi hermano me invitó a cenar a un restaurante en el centro para celebrar el cierre del problema. Alzamos las copas y me dijo que estaba muy orgulloso de cómo enfrenté todo lo de la señora Krause. Comentó que la mayoría simplemente habría dejado ir el depósito y mejor seguir adelante, pero que tuve el valor de no dejarme, aunque el panorama se veía difícil y caro. Me habló de aquella noche en la que llegué a su casa con todas mis cosas en bolsas de basura, tras el desalojo ilegal que sufrí, derrotado y estresadísimo. Esa vez le impactó verme luchar y encima ganar, porque ahora la señora Krause sí pagaba las consecuencias y ya no podía salirse con la suya como seguramente hacía de costumbre. Yo le dije que sin él no habría podido hacer nada, que me dio casa y estuvo conmigo todo el proceso. Él solo se sonrió y me dijo que para eso está la familia, pero que igual le daba mucho orgullo que no me hubiera dejado vencer, aunque todo se pusiera tan complicado. Al volver a casa me quedé pensando cómo, aunque pasé por tantos corajes con la señora Krause, aprendí que sí vale la pena pelear por lo que es justo y que, al hacerlo, puedes hacer que otros no se sientan tan solos. Unos días después, me senté frente a la compu y me puse a escribir la historia completa de todo lo que pasó con la señora Krause. Escribí todo, desde la primera vez que se metió a mi closet hasta el día del perjurio en la corte y el acuerdo final, y se lo mandé a mi abogado para ver si era buena idea publicarlo. Ese mismo día me contestó que adelante, nomás me sugirió que quitara un párrafo donde la tachaba de mala persona, porque eso era una opinión personal y no un hecho comprobable. Hice los cambios y empecé a publicar mi reseña en todas las páginas de rentas que encontré: Apartment Ratings, Rent Jungle, Yelp, Google Reviews y hasta en unas 5 más que ni conocía. Cada publicación me tomó como 10 minutos porque tenía que abrir cuenta, verificar el correo y luego pegar mi historia. Cuando terminé, ya casi era medianoche, pero me quedé tranquilo sabiendo que futuros inquilinos podrían ver lo que me había pasado. Al día siguiente amanecí con 3 mensajes en mi correo de gente que leyó mis reseñas. Una persona me dijo que justo tenía cita ese mismo día para ver una propiedad de la señora Krause, pero que después de leer todo lo que viví, canceló la visita. Otra me agradeció por escribir, pues le había pasado algo parecido con otro casero y no sabía que sí se podía pelear. El tercer mensaje era alguien preguntando si mi abogado aceptaría tomar su caso contra su propio casero difícil. Le mandé el dato a mi abogado y él me dijo que encantado platicaba con esa persona. Durante las siguientes 2 semanas recibí como una docena más de mensajes, la mayoría por las páginas de reseñas. Algunos solo me daban las gracias por la advertencia y otros eran exinquilinos de la señora Krause, contándome cómo también ella se metió a husmear entre sus cosas o se inventó violaciones al contrato. Un chavo hasta me platicó que la señora Krause se quedó con todo su depósito alegando que dañó las alfombras, cuando ya estaban todas manchadas desde antes. Leer todos esos mensajes me hizo darme cuenta de a cuánta gente ya le había hecho lo mismo, y que probablemente fui la primera persona que sí la llevó a la corte y le ganó. 6 meses después de todo el relajo de la expulsión ilegal, yo ya estaba feliz en mi nuevo depa. Por fin mi cuenta de banco se estaba recuperando porque ya no estaba gastando todo en abogados y emergencias. Hice mi rutina, ir a trabajar, regresar a casa, hacerme de cenar y ya sin la preocupación de que mi casera se metiera a mi departamento o husmeara en mi correspondencia. La empresa que administra mi nuevo edificio es bien profesional y respetuosa. Cuando tienen que revisar los detectores de humo, me avisan por correo con una semana de anticipación y luego mandan mensaje un día antes.
Un día empezó a gotearme el lavabo del baño. Mandé la solicitud de mantenimiento en línea y en 2 días ya estaba arreglado. Tener un casero decente que sí cumple las reglas me quitó un peso de encima. Empecé a ahorrar de nuevo y hasta abrí un fondo de emergencia chiquito para no quedarme tan desprotegido si algo salía mal otra vez. Después, una noche de martes, me llegó una notificación de una de las páginas de reseñas. Alguien había escrito una opinión nueva para una propiedad de Kraus Family Rentals. Entré de volada y vi que era uno de los depas de la señora Kraus, pero anunciaban que lo manejaba su hijo, un sobrino o alguien con el mismo apellido. Me acordé del acuerdo donde el juez le prohibió ser casera durante 2 años, y apenas habían pasado 8 meses. Tomé capturas de pantalla de todo, el anuncio, el nombre de la nueva administradora y los datos de contacto. Le mandé todo a mi abogado preguntando si eso violaba el acuerdo. Me respondió en menos de 1 hora, diciendo que claramente parecía una violación y que debía reportarlo de inmediato a la Junta de Vivienda. Entré a la página de la Junta e hice la queja en línea. Adjunté las capturas y expliqué todo el contexto del acuerdo y cómo la señora estaba rentando a nombre de un familiar para brincarse la prohibición. Envié el formulario y me llegó una respuesta automática diciendo que investigarían máximo en 10 días hábiles. 3 semanas después, me marcó la misma investigadora de la Junta que había llevado mi caso. Me contó que sí, efectivamente la señora Kraus seguía involucrada en la administración, cobrando la renta, resolviendo los problemas de los inquilinos y básicamente haciendo todo lo de un casero, fingiendo que era otra persona. Me dijo que esto era una violación clara del acuerdo y que iban a mandar el caso de regreso a la fiscalía para más sanciones. Me agradeció por reportarlo y me dijo, la mayoría de la gente ni siquiera se toma la molestia de dar seguimiento, como tú lo hiciste. Un mes después me habló mi abogado, ya de mejor humor, y me dijo, el fiscal regresó el caso a la corte y ahora la señora Kraus enfrenta multas adicionales por violar el acuerdo. Además le aumentaron 1 año más la prohibición y tendrá que pagar más al tribunal. También me dijo, deberías sentirte orgullosa de seguir al pendiente porque la mayoría se desentiende después de ganar. Al estar atenta y reportar lo que pasó, ayudas a proteger a futuros inquilinos de sus abusos. Yo le contesté, se sintió como lo correcto, porque está claro que no entendió nada después de las primeras consecuencias. Casi al mismo tiempo empecé a buscar organizaciones locales que ayudaran a los inquilinos a conocer sus derechos y encontré un grupo que se reunía 2 veces al mes en un centro comunitario cerca de mi nuevo depa. Fui a mi primera junta un jueves en la noche. Éramos como 15 personas sentadas en círculo platicando de sus caseros. La líder era una señora con 20 años defendiendo inquilinos y se sabía todas las leyes de vivienda. Me presenté y resumí mi historia con la señora Kraus. Varios me dijeron, ya había escuchado de tu caso en las noticias o en reseñas de internet. Al final la líder se acercó y me preguntó, ¿te gustaría ser voluntaria y ayudar a otros inquilinos a entender el sistema legal? Tu experiencia contra el desalojo ilegal es súper valiosa porque entiendes cómo se vive todo esto desde el lado del inquilino. Le dije que sí sin pensarlo porque se siente bien poder ayudar a otros a evitar lo que yo pasé. Y así, durante los siguientes meses, fui voluntaria cada semana. Yo me dedicaba a ayudar a las personas a entender sus contratos de renta, les explicaba cuándo sí aplicaba una notificación de entrada, les enseñaba a cómo juntar pruebas cuando había alguna violación y si hacía falta, los ponía en contacto con abogados. Ahí mismo fue donde conocí a otros que también le habían hecho frente a caseros abusivos. Por ejemplo, una señora le ganó una demanda a su casero porque jamás arregló la calefacción durante el invierno y con lo que le dieron pudo pagarse 3 meses de hotel. Otro chavo logró que le pusieran una buena multa a su casero, todo porque él sí documentó cada cosa con fotos y correos electrónicos con fecha. Entre todos compartíamos tips para llevar un registro bien detallado de todo, saber en qué momento pedir ayuda legal o llamar a un inspector y cómo apoyarnos mutuamente para no dejar que los caseros con dinero y poder hicieran lo que quisieran. La verdad, formar parte de esa comunidad que buscaba cambiar las cosas me dio una satisfacción mucho mayor que si solo hubiera resuelto lo mío y me hubiera olvidado del asunto. Y pensar que justo 1 año después de que empezó todo, cuando la señora Kraus se metió a revisar mi closet, ahí estaba yo, sentado en mi depa, reflexionando sobre lo mucho que había cambiado mi vida. Tenía un lugar increíble, con un casero profesional, alguien que sí respetaba los límites y la ley. Gracias a la organización, pude ayudar como a 12 personas más a que conocieran sus derechos y aprendieran a defenderse. Mientras tanto, la señora Kraus seguía enfrentando las consecuencias, desde la extensión de la prohibición hasta nuevas multas por andar saltándose las reglas. Todo esto me enseñó que sí vale la pena pelear contra las injusticias, aunque al principio de miedo o parezca que cuesta mucho. Yo era de esas personas que prefería aguantarse para no meterse en problemas, pero ahora sé que sí puedo defenderme cuando hace falta. Miro hacia atrás y, desde el desalojo ilegal, pasando por el show de la corte y todo lo demás, la verdad me siento muy contento de cómo terminaron las cosas. No me dejé cuando la señora Kraus violó mis derechos. No me rajé ni con sus amenazas ni con las demandas. Gané el caso, recibí el dinero al que tenía derecho y, la neta, me dio gusto ver que también ella tuviera que enfrentar las consecuencias de sus actos. Más allá de lo mío, siento orgullo de haber ayudado a que otras personas no pasaran por lo mismo, ya fuera dejando reseñas detalladas, reportando todo lo que hacía mal o echando la mano como voluntario en el grupo de defensa de los inquilinos. Ahora mi vida era mucho más estable. Tenía un buen empleo, un depa cómodo y hasta ahorros suficientes para no estar todo el tiempo preocupado por el dinero. Me siento con la seguridad de que puedo enfrentar cualquier cosa que venga, porque ya probé que puedo salir adelante hasta en situaciones bien difíciles.